Hola chiques, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿todo Hola, bien? ¿cómo va? Bueno, un poco retomando la reunión que tuvimos la semana pasada sobre la preparación de la clase que nos pidieron las directoras del Instituto de Artes y Normalismo. Les cuento que estuve investigando un poquito y encontré una peli que se llama La Maestra Normal, que me gustaría compartirles para que miremos y quizás nos puede servir algo de esto como disparador. ¿Les parece? Dale. Este debe ser el compadrito que viene de Buenos Aires. Al inaugurar el nuevo año escolar en esta casa que dirijo, cúmpleme la obligación primordial de dar la bienvenida a los profesores y maestros que me secundan en las arduas tareas que nos imponen los sagrados deberes del normalismo. Así como a los niños y las niñas que vienen a aprender de nuestros labios los nobles principios de la ciencia y a recibir las altas enseñanzas de la pedagogía. Pero es indispensable para que nuestra tarea rinda frutos que la acción de la escuela llegue hasta el hogar, mostrando las costumbres y evitando que padres o parientes den mal ejemplo a sus hijos. Incito a nuestros alumnos a llevar a sus hogares la luz de la ciencia y a transmitir, cuando sean maestros, a otros niños la antorcha de la verdad. Y frente a la adversidad, seguiremos siendo como el sándalo que perfuma al hacha que lo destroza. Bueno, les compartí esto porque me parece interesante, digamos, este discurso, esta escena del director enmarcada en la época del normalismo. Digamos, puedo observar que le habla a estos niños proyectando ya su adultez y otorgándoles la responsabilidad de llevar los nobles valores aprendidos en la escuela a sus casas. Uno de los textos que nos sugirió la dirección, no sé si lo pudieron leer, que es el de Alejandra Docio, El gusto estético en la escolaridad, habla sobre estas cosas y expresa que durante el normalismo la enseñanza de las artes cumplió un rol vinculado a la moral del ciudadano, a la formación del buen gusto y del sentido estético. En el discurso el director expresa una idea de el hogar como una extensión de la escuela, es decir, que los valores de la escuela puedan de alguna manera moldear las conductas dentro de los hogares, y entendiendo que el contexto nos muestra, digamos, un reciente Estado-nación, me atrevo a pensar que el objetivo del gobierno de turno era homogeneizar una sociedad que contaba con una gran diversidad proveniente de la inmigración europea, como también del interior de cada provincia. También tengo entendido que en ese momento hubo algunas reformas en materia de educación artística vinculadas al primer centenario de la nación. No sé si alguien tenía algo de Sí, información de esto. justo yo quería mencionar algo de eso. Digamos, lo que investigué también al respecto por lo que nos pidieron, también tuvo que ver un poco con lo que dice Docio, ¿no? Eh, Efectivamente lo que dice ella es que cercano a cumplirse el centenario de la Revolución de Mayo, hubo una reforma en materia educativa de la mano del que en ese momento era presidente del Consejo Nacional de Educación, el doctor José María Ramos Mejía, junto con una serie de artistas que apoyaron esta propuesta que él tenía, que tenía que ver con desarrollar el gusto estético en los alumnos. Es decir, ellos vinculaban la estética con la moral, la estética con la solidaridad, la estética como medio para poder trabajar, la sensibilidad, la armonía, o sea, todo aquello que de algún modo podría curar los males de la sociedad. Dentro de las modificaciones y reformas que se hicieron para llegar a estos fines, hubo una reforma en cuanto a la asignatura de dibujo, que era la materia artística por excelencia en ese momento. Hasta ese momento la materia de dibujo estaba enfocada mayormente en que los niños y las niñas puedan realizar diseños lineales, diseños geométricos, o sea, todo aquello que en un futuro pueda llegar a ser un diseño industrial y que sea funcional a un mundo industrializado. Ahora lo que nos proponen es que las artes pueden, por medio de métodos, técnicas y actividades, desarrollar un gusto, formar un criterio estético en todos los niños y las niñas, y que eso de algún modo, eso que se gesta a través de
la actividad artística se pueda ver reflejado en otro contexto de la vida de los niños y las niñas, como puede ser, por ejemplo, el contexto familiar. Entonces, vemos que la preocupación ahora en esta asignatura se trata mayormente de cómo se trabaja con el pincel, una técnica, la combinación de los colores, trabajar con obras consideradas como bellas artes que puedan fomentar este buen gusto, este criterio armonioso en los y las alumnas. A su vez también en la época lo que se buscaba era formar y fomentar un sentimiento de nacionalidad, que era lo que de algún modo sentían que estaba faltando. Entonces la materia artística también se vio afectada en esto, porque le proponen que como una de las actividades, actividad de copia, el dibujo, se utilicen símbolos patrios, paisajes, o sea, todo aquello que pueda llegar a fomentar el sentimiento de nacionalidad. Y hay distintos recursos bibliográficos de esa época que nos pueden llegar a ser útiles también estos fines. Bueno, vos, Mariana, si no me equivoco, tenías pensado encarar algo de eso. Sí, tal cual. Le iba a pedir a Nati que me acompañe, o sea, que me ayude para mostrar justamente una imagen, porque pensé para, bueno, en sintonía a lo que vos hablabas, acompañar con una, aparte del texto, con las imágenes del libro del escolar de Pablo Pisurno. No sé si vieron que está como lleno de ciertas imágenes, cuadros, dibujos o reproducciones, con, la verdad, con un valor artístico bastante interesante, ¿no?, que acompañan estos relatos. Más allá de la intención del libro de fomentar una lectura, creo que, y una educación estética en estos lectores, como verán, este relato me interesó mucho por el hecho de que, bueno, justamente más allá de que se hable del dibujante, y no sé, o no esté hablando de la clase de arte dentro del normalismo, creo que tiene ciertos tips donde, ciertos puntos, donde habla de cómo es el método, ¿no? Pues dice, este niño llamado Domingo, el nombre me llama la atención, ¿no? Muy a lo Sarmiento el nombre pareciera, tiene un hermanito más pequeño llamado Saúl, que lo está observando y como si quisiese aprender a dibujar como él, ¿no? Entonces hace un poco, creo, este relato entre líneas sobre un saber útil y agradable como lo es el dibujo, ¿no? Y la copia al natural, que es un método muy usual de la época. Pues bueno, de hecho el dibujo fue una de las primeras materias que se fue viendo en estas escuelas allá en el 1880. Creo que sería muy certero hacer foco, digamos, desde la copia al natural, remarcando y reforzando un poco lo que dice Mariam, como método bastante vanguardista de la época, que supera un poco el tecnicismo, ¿no? Y también creo que será muy útil marcar esto de que es el dibujo como idea útil y agradable para terminar, digamos, de enlazar con la escuela, pues la escuela tenía algo siempre, un propósito que sea pedagógico y útil, porque bueno, no olvidemos el contexto histórico donde está enmarcado todo esto. Estamos hablando de una sociedad moderna donde hay una relación de organizar un currículum involucrando asignaturas útiles para esta sociedad, en este caso el dibujo. No sé si Noé o alguno más tenía algo más para aportar al respecto. Sí, bueno, justamente hablando de lo útil y agradable, uno de los problemas principales a tratar por medio de las artes fue la idea de la disciplina social, además de la solidaridad, ¿no? Que Ramos Mejía encauzó el proyecto, además del sentimiento nacional, a la base estética. Bueno, lo que justamente quería era cultivar este buen gusto, usando así lo bello, el arte, como un medio para llegar a la vida cotidiana de todos los ciudadanos, ¿no? Y justamente con el fin de que se cultive el buen comportamiento como forma de mantener el orden, la moral, y más allá de que el plan era llegar a todos los ciudadanos, especialmente se enfocó en la clase baja para difundir la necesidad de que una buena higiene era súper necesario. Y cómo se van mezclando justamente las cuestiones, ¿no? Que saltamos desde el arte a la higiene. Y básicamente lo que se quería era formar este sentido estético para que la parte de la higiene sea algo vital, porque Ramos Mejía era un fiel creyente de la medicina. Y además había nuevos descubrimientos bacteriológicos y la higiene francesa, porque ellos todo el tiempo miraban a Europa. Entonces pensaba que mantener a los niños en un entorno limpio y bello era la forma de crear esta cultura moral desde los cimientos, que serían los niños, transcurriendo esto en la escuela, después pasaría a los hogares, ¿no?
y por eso se asoció lo estético con el higienismo, como algo beneficioso para los niños, para que la escuela mantenga salubridad, higiene, y que los padres no tengan miedo de mandarlos también, porque si los nenes se enfermaban en la escuela, después no podían trabajar tampoco. Bueno, por esto también hicieron reformas edilicias en la escuela, ¿no? En la infraestructura, para acomodar no solamente a una estética, sino, o sea, no a la buena salud solamente, sino al buen gusto. Y también la higiene como era el principal estandarte del símbolo de los buenos valores y de la civilización, que justamente en oposición a esto, el mal gusto, la diversidad cultural, los excesos, vicios, estaban totalmente relacionados con los anarquistas, y esto se tenía que solucionar, ¿no? Sí, Bueno. totalmente. Yo creo igual que con esto, perdón que te interrumpí, Natalia, pero me parece que, que estaría bueno cerrar con esto y que lo vayamos como procesando, y en la próxima reunión que hagamos para ya cerrar cómo vamos a enfocar la clase, le damos los lineamientos finales. Pero me parece que por hoy ya estaríamos con todo esto. Creo que pudimos dar una mirada bastante completa del tema. Sí, sí. Me parece perfecto, tal cual. Creo que sí, que se va a poder entender y explicar en un tiempo razonable todo esto para los chicos. Perfecto. Bueno, entonces nos veremos la próxima. Dale. Bueno, estamos bien, estamos en contacto igual. Hasta luego. Nos vemos. Chau.